Y bueno, vamos a empezar formalmente esta reunión. Vamos a presentar a Lucas Rentero, director y cofundador de Eternautas Viajes Históricos. Lucas es profesor de historia, se graduó en la UBA y además es profesor de grabado y dibujo, egresado de la UNA. Realizó trabajos para el canal Encuentro y Educar, de Conectar Igualdad. Es coautor de Buenos Aires Tiene Historia, editado en 2008, y Buenos Aires de Fiesta en 2010. Y desde hace poquito se reincorporó nuevamente al dictado de las clases de Historia de Buenos Aires en la carrera de guías de turismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Lucas, cuando quieras podés comenzar a compartir. Bueno, ¿me escuchan todos bien? Hagan así. Sí, se escucha bien. Perfecto. Lucas. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, gracias por la presentación. Tengo varios colegas aquí compartiendo este encuentro, así que es muy interesante verlos y además poder establecer este canal. Le agradezco a María. Y bueno, además de todas las cosas que mencionó María, otra de las cuestiones que es la que me trae hasta aquí, es obviamente ser medio fanático de los cementerios, cosa que comparto con María, y por suerte he podido viajar con ella y visitar algunos, porque yo con 1 o 2 cementerios por viaje ya estoy satisfecho. María, hay que anotarle por donde hay otros cementerios y es capaz de ver, no sé, unos 7 u 8 cementerios por viaje, así que yo no llego a tanto. En el caso de hoy, bueno, esta invitación parte de lo que alguna vez habíamos hecho, una caminata por el cementerio de Recoleta, y esa caminata, al igual que la charla de hoy, va a tener un eje particular, desde un punto de vista bastante histórico, para decirlo de alguna forma, porque, bueno, ahora en el principio de la charla, voy a explicar un poco algunas cuestiones conceptuales que después nos van a permitir avanzar con imágenes. Hay un PowerPoint preparado para que puedan ver imágenes y no tengan que solamente verme a mí y escucharme, que giran en torno a la idea del título de la charla, que es presentar a Recoleta como una necrópolis republicana. Esto es una especificidad que tiene el cementerio en Buenos Aires, este cementerio de Buenos Aires, lo que lo hace bastante particular, si bien hay otras necrópolis que tienen una impronta relacionada a la fundación de las naciones. En el caso de Recoleta, esta relación entre república y cementerio es realmente muy fuerte, ¿no? El origen del propio cementerio está asignado por la generación de un sistema republicano en este territorio. Por eso, bueno, lo que quería era hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones políticas, históricas y religiosas que permiten un poco explicar cómo se llega a esta relación fundacional del cementerio. O sea, el cementerio va a tener un origen republicano, o sea, netamente republicano, y además va a comenzar a funcionar en el propio origen de la República, en la provincia de Buenos Aires. O sea, que no es solamente una cuestión ideológica, sino que también es una cuestión sincrónica. O sea, coinciden construcción de la República con generación del cementerio norte, ¿no? Para decirlo en términos de esa época. Obviamente esto va a generar que tenga, no solamente desde su concepción, sino también en su materialidad, un carácter muy teñido por el neoclasicismo, ¿no? Esta
corriente estética que coincide precisamente con este, de alguna manera, resurgimiento de las ideas políticas republicanas. Y el hecho de que sea un cementerio va a generar una tensión que también estaba presente a nivel social, ya desde fines de la colonia, que es esta tensión entre la tradición cristiana y esta tradición pagana que se puede ver en la materialidad de los mausoleos, pero también en cómo fue concebido el propio cementerio, ¿no? En la materialidad, bueno, por todo el lenguaje simbólico que después vamos a ver en imágenes, y en la concepción porque el cementerio, en cierto sentido, fue de alguna manera utilizado, ¿no?, para formar ciudadanía. Y ahora vamos también a ver al principio algunos ejemplos de cómo funcionaría eso. Y en ese sentido, bueno, les decía, la tradición cristiana entra en tensión con la tradición pagana, no solamente en los símbolos y en la simbología, sino también en el propio uso del camposanto, ¿no? Esto es también una característica relativamente novedosa, ¿no? Ustedes saben, estos cementerios así a cielo abierto empiezan a desarrollarse con mayor, mayor cantidad entre el fines del siglo XVIII y siglo XIX. Desde el punto de vista político, ustedes saben que 1820 es un año bastante bisagra o decisivo, ese es el año que marca el fin, de alguna manera, del proceso revolucionario, y por lo menos en lo que va a ser el territorio argentino, bueno, ya no habría grandes combates por la independencia, ya la guerra se había trasladado hacia lo que es el Virreinato del Perú y el Alto Perú. Por lo tanto, había terminado un poco ese momento de frenesí, pero que también tiene problemáticas, ¿no? Porque el intento del directorio, ¿no?, de generar una constitución centralista va a caer, y hay todo, de alguna manera, una serie de personajes políticos que estaban preparados para construir una nación, digamos, en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, que de alguna forma se quedan operando solamente en el territorio de lo que va a ser la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ustedes saben, en ese año hay 3 gobernadores, por eso se le llama el año de la anarquía, y bueno, tras una represión muy fuerte en la Plaza de la Victoria, se impone Martín Rodríguez, y con él un grupo de personas que estaban más cerca de la idea centralista del directorio, entre ellos, bueno, Rivadavia, que es el personaje más, digamos, que va a asignar también toda la política de estos primeros años de la provincia de Buenos Aires. Todo este partido se va a proponer generar una serie de reformas, ¿no?, que van a operar en la provincia, pero en realidad estas reformas están pensadas para constituirse en una especie de ejemplo para el resto del territorio, para el resto de las provincias, y bueno, de alguna forma marcar lo que debe hacerse, ¿no? Buenos Aires va a intentar constituirse en una especie de faro de modernidad, de política, de estética para el resto de las provincias, y esto que se llamó la feliz experiencia fue ese intento, ¿no?, de generar un nuevo proyecto para, valga la redundancia, proyectarse sobre el resto del territorio nuevamente, porque estas personas, hay que tener en cuenta que tenían la idea de volver a reconstituir el poder sobre el territorio, el ex territorio virreinal, ¿no?, estos centralistas. Bien, en este marco ahora sí voy a empezar a compartir imágenes, vamos a ver si funciona, tenemos el PowerPoint acá, share. Vamos a poner la vista, y después de esta pantalla de presentación tenemos acá
el mapa de 1822, ¿no? Están con las divisiones de los cuarteles. La reforma más importante que va a llevar adelante este grupo va a ser la reforma política, como les decía, y esa es la que va a terminar de instalar un régimen republicano, representativo, ¿no? Y democrático. Tenemos una funcionando desde 1821, una de las democracias más antiguas del globo, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, a través de elecciones se iban a generar representantes que se reunirían en la sala de representantes, en donde se iban a tomar las decisiones, o se van a tomar las decisiones de estos nuevos cambios políticos. Por lo tanto, esa reforma es muy fuerte, al punto que, bueno, suprimen el Cabildo, que era una institución, digamos, de antiguo régimen, que estaba de alguna forma molestando, y la nueva, el nuevo espacio de este poder va a ser la sala de representantes, que hasta el día de hoy conservamos en la Manzana de las Luces. Ahí pueden ver la planta y una imagen de ella, donde se reunían estos representantes, como les decía, y bueno, a partir de este espacio se va a generar una nueva soberanía, ya sea el pueblo el que elige a estos representantes, un nuevo ciudadano, que es un ciudadano que debe de alguna forma participar políticamente. Ustedes pueden ver arriba. A ver, voy a ver si puedo. No puedo. Quería señalar, bueno, las gradas que se ven allí, para que la gente vaya a ver la actividad de estos representantes, y nuevas instituciones, además de esta propia sala. Ustedes saben, bueno, se van a generar el banco, la Universidad de Buenos Aires, etc. A lo que yo quería apuntar es que, bueno, acá lo que se va a decidir acá también es la reforma eclesiástica, y esta es la que de alguna manera va a afectar al protagonista de la charla, que es el cementerio. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que este grupo de poder es heredero, en cierto sentido, sí, de las reformas borbónicas. Esta cuestión de reformismo ya existía en el virreinato antes de la Revolución, y el planteo, digamos, de alguna manera, o la política hacia o para con la Iglesia, está bastante influenciada por este reformismo borbónico, en donde, bueno, hay una serie de escuelas que están girando allí, como el regalismo, el galicismo, el neo-jansenismo, que no voy a detallar, pero que en resumen lo que, estos son corrientes dentro del propio clero, ¿no? Dentro de la propia iglesia, que lo que entienden es que la soberanía, ¿no?, de lo que se conoce como el patronato debería estar en los pueblos, y no en la figura del rey. Esto era un problema que venía de Francia, fundamentalmente con relación a los monarcas y al papa, pero que, bueno, se va trasladando hacia América, y una forma de separarse de la iglesia colonial, de hecho, gran parte del clero secular va a apoyar a la revolución, está, digamos, marcada dentro de esta idea de que la soberanía de delegación, digamos, de la institución eclesiástica debe estar marcada por un pueblo, no en el sentido de gente, ¿no?, sino de un territorio, de un dominio. En este caso sería la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ya se había empezado a ver en la Asamblea del año 13, ¿no?, con la supresión del Santo Oficio y la creación de una comisaría general para los regulares, ¿no?, para las órdenes religiosas, que después de la Revolución se quedan sin referencia de sus principales, porque estaban fuera del territorio revolucionario, digamos, y ahora continúan fuera de ese territorio, y por lo tanto la Asamblea va a generar la comisaría, y la Sala de Representantes va a generar una institución que se llama Senado del Clero, en donde tienen más poder los seculares, es decir, los que no pertenecen a las órdenes religiosas. Estos representantes, donde hay
cleros participando en esta sala que se ve ahí en la imagen, son los que de alguna manera van a llevar adelante la reforma y van a terminar expropiando gran parte de las propiedades de las órdenes religiosas. Hay que tener en cuenta que a esta altura, para 1820, quedaban pocos, bueno, pocos franciscanos, pocos recoletos, entonces, bueno, se los va concentrando y obviamente el Estado provincial necesitaba de espacios materiales, o sea, territoriales dentro de la ciudad de Buenos Aires, y muchos de ellos que pertenecían a las órdenes, con estas expropiaciones, van a pasar a ser, digo, una nueva propiedad de este nuevo Estado provincial, ¿no? Y es así como se expropia Recoleta, y con ello el huerto, ¿no? Donde se va a instalar el cementerio norte. Creo que ya todos saben, hay proyectos de 3 cementerios, pero digamos que el que prospera es el cementerio norte. Acá lo tenemos a Rivadavia, que después, bueno, su proyecto va a pasar a llevarlo hacia la presidencia, que también una experiencia centralista que no va a prosperar, pero digamos que es el primer escalón de su accionar en Buenos Aires sí es exitoso. Y bueno, acá se ve una imagen de la catedral previa, ¿no?, a la construcción de la fachada, que es otra de las cuestiones, ¿no?, que va a llevar adelante este gobierno provincial y el propio Estado, en la construcción de esa fachada neoclásica. Aquí quizá va a ser la obra más pregnante en la ciudad, en donde el neoclasicismo va a pisar de alguna manera fuerte en un espacio central como es la Plaza de la Victoria. Y aquí ya la tienen, ¿no?, con la pirámide, que en realidad es 1811, pero con la fachada. Esta fachada igual van a tardar bastante en construirla, si bien ya para 1822 está diseñada. Todavía en 1830 están discutiendo algunas cuestiones de los capiteles, ¿no? Y bueno, el friso obviamente saben mucho más adelante. En este espacio, ¿no?, en este espacio que se ve ahí de la Plaza de la Victoria, donde está la pirámide de Maya, es el espacio que se va a utilizar para generar una nueva, de alguna manera, relación con el pueblo, a través de festejos. Siempre, bueno, las plazas habían sido utilizadas, pero sobre todo en casos de procesiones o para festejos relacionados a la autoridad real, ¿no?, cosas que pasaban muy lejos, el nacimiento de algún príncipe, etcétera, heredero, etcétera. Y a partir de la Revolución, pero fundamentalmente a partir de esta época, la década del 20, se va a empezar a utilizar esta plaza para eventos y para empezar a festejar, ¿no?, la Revolución misma y también la independencia, ¿no?, fiestas mayas y fiestas julias, que en la década del 30, durante el gobierno de Rosas, van a tener un mayor desarrollo. Muchos de los técnicos que van a llegar, o sea, que habían sido convocados por el directorio, y que llegan cuando ya no existe el directorio a Buenos Aires, o hacia fines del directorio, van a trabajar en estas transformaciones, y muchos provienen de Francia, Italia, España, y obviamente traen con ellos estos lenguajes neoclásicos o neoimperiales, ¿no?, que estaban de moda en Europa, pero que, digamos, aquí encajan perfectamente con esta transformación política y esta idea de generar una nueva soberanía y una nueva legitimidad que tiene este grupo rivadaviano en la provincia. Así que bueno, esa fachada es más una especie de propaganda política que una invitación a el culto, ¿no?, de alguna forma, en comparación a las fachadas barrocas. Digamos, es más hacia afuera que invitación hacia adentro. Y
se va a utilizar. Es interesante cómo, bueno, este proyecto de Rivadaviano tiene serios problemas cuando llega a la presidencia y la guerra de Brasil va a ser... Ahí no sé quién entró. Pero, les decía, la guerra del Brasil va a complicar seriamente esta cuestión, la guerra en la banda oriental, y sin embargo el sistema político democrático sigue funcionando, se eligen otros gobernadores, y el último, antes de la primera interrupción de este sistema, va a ser Manuel Dorrego. Y con Manuel Dorrego quizá encontremos, digamos, por primera vez el despliegue, de alguna forma, de algunas cuestiones que después se van a repetir durante el rosismo, que es el uso de la Plaza de la Victoria, el uso de la catedral y el uso del cementerio norte, ¿no? Para, de alguna manera, en este caso, una procesión, un entierro y funeral, digamos, del propio Dorrego, pero, digamos, con uso republicano, ¿no? Con una figura que nada tiene que ver con lo religioso, y que, bueno, ahí pueden ver en este esquema, este es un plano del catafalco que se iba a construir en el interior de la catedral. Este es el crucero de la catedral, aquí, en el centro. Se iba a levantar esto que se ve aquí, ¿no? Esta especie de monumento, para honrar a Manuel Dorrego, previamente a ser trasladado a el cementerio norte. En realidad, Dorrego, que había sido fusilado en el 28, estaba, digamos, al lado de la iglesia de Navarro, enterrado. Bueno, después de la caída de Lavalle y el afianzamiento de Rosas como gobernador, Rosas va a utilizar la figura de Dorrego como para legitimarse, y el gran acto que realiza son sus funerales. Y para eso, bueno, manda a Cosme Argerich a buscar el cadáver, y lo traen. Primero hace una parada en Flores, y después finalmente va a ingresar hacia el fuerte, y a la catedral, ¿no? En la urna van a estar los restos de Dorrego, y allí van a estar, creo que en la catedral, un día antes de salir hacia el cementerio, ¿no? Y para eso se contrata a Carlos Zucchi, que también había llegado para trabajar aquí para Rivadavia, y él empieza a hacer los diseños. Y esta persona es muy importante porque va a ser quizá la primera que va a tener una presencia concreta en el cementerio de Recoleta, ¿no? El cementerio, si bien se inaugura entre el 22 y el 23, empieza a utilizar, va a ser Próspero Catelén el que va a empezar a hacer las obras del diseño de los espacios y el pórtico, y después, bueno, van a trabajar Pons, y finalmente el propio Zucchi, al que se le encarga una reforma que vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que esta es una litografía de Bacle, es mucho más factible que este haya sido el catafalco real que se construyó. Acá se puede ver también, ¿no? Entre que le pasó a todos estos arquitectos e ingenieros que llegaron aquí, que, bueno, tenían pretensiones artísticas mucho más exigentes o más complejas de lo que realmente después se podía realizar aquí. Y esto se ve básicamente en que vuelan los grupos escultóricos entre un proyecto y el otro, son reemplazados por estas urnas, pero en ambos casos se puede ver esta idea neoclásica que relaciona mucho más los funerales a una tradición pagana, una tradición bueno, romana, o helenística y romana, y con algunas también referencias a través de Roma y del helenismo a la tradición egipcia, ¿no? Que llega digamos, en la estética mortuoria, para decirlo de alguna forma.
Y bueno, ahí está la M y la D en el centro de Manuel Dorrego en la urna, su espada colgando, los laureles y esta idea, ¿no?, de glorificación también republicana, especie de mártir de la República. Aquí ya se ve, quizá posiblemente más cercano a la realidad, es una litografía de Onslow, o sea, que es el dibujante, después Bacle la va a publicar, en la fachada de la catedral, como están sacando los restos para ser conducidos hacia el cementerio. O sea, que realmente fue un momento muy importante, con mucha concurrencia, a nivel popular, a nivel militar y a nivel también de naciones indígenas que fueron representadas a través de por lo menos 2 caciques que vinieron a despedir a Dorrego. Estamos hablando de un año después de su muerte, ¿no? Y bueno, aquí es el túmulo, un mausoleo, en donde se va a colocar la urna, que es diseñado por el propio Zucchi. Como ven, aquí se ve claramente, ¿no?, esta introducción de un lenguaje austero, mucho más cercano a estas tumbas helenísticas que se influenciaron por las líneas, digamos, de alguna manera egipcias, que están presentes aquí en el mausoleo de Manuel Dorrego, diseñado por Zucchi. No hay planos de esto, o sea, se está atribuida la autoría a Zucchi, pero lo más factible es que haya sido él, porque es el que estaba trabajando allí en el cementerio. En realidad, la imagen que tenemos que tener es esta, no la anterior, perdón que vaya y vuelva, pero acá está rodeado de los mausoleos que después se van a construir, pero en tiempos en que se levantó, estaba solito. Allí, de hecho, había muy pocas tumbas, y menos, bueno, mausoleos, creo que uno de los primeros mausoleos, y aquí se puede ver la imagen también de una litografía de Bacle, ¿no? Aquí, a ver, yo tenía acá en un libro, porque es imposible leerlo allí, pero arriba, como pueden ver, es muy diferente, ¿no? Ahora dice Manuel Dorrego, y originalmente, según esta litografía, tenía la M y la D de Manuel Dorrego, y después decía descansa, mientras que la gratitud argentina preconiza sus servicios, ¿no? Y acá se estaría cumpliendo uno de las designios, funciones de las que habíamos hablado antes, ¿no? Que relacionan, digamos, al uso estatal de este espacio, y que estaba en la discusión de la expropiación, en donde uno de los representantes en la sala indica que es uno de los objetivos de este cementerio, constituirse en una especie de espacio o panteón de los hombres en ese momento meritorios, que es el nombre que utilizan. De hecho, se va a usar esta palabra para generar el primer espacio de alguna manera, próceres que han dado sus servicios a la patria dentro del cementerio de Recoleta, dentro del cementerio norte. O sea que, sí, acá estamos en el 29, bueno, en estos próximos años, algunos antes, otros después, van a ir falleciendo algunos personajes importantes, como Saavedra, Aldeán Funes, Balcarce, ¿no? Anteriormente había casos como el de Belgrano, pero bueno, en ese caso va a estar en el convento de los dominicos, ¿no? Sus restos, digamos, en la tradición de antiguo régimen, ¿no? En cambio aquí se está cambiando esa idea y se está ubicando a los personajes importantes para la construcción de este proyecto republicano, y ubicándolos aquí en el cementerio.
Suki también va a trabajar en en el proyecto de la reforma del cementerio. Como les decía, acá hay este es el plano, porque originalmente el espacio que ahora ocupa el cementerio estaba dividido en dos, hasta por lo menos 1830. Un espacio estaba destinado a cementerio y el espacio que da hacia Vicente López, que es el que se ve acá. Hay que tener en cuenta que esto que estoy marcando con el cursor, si lo ven, es el ingreso actual, o sea que esta sería la avenida central, y todo esto que se ve aquí era el jardín de aclimatación, que en realidad nunca prosperó, ¿no? Y para esta época, para el 30, le encargan a Suki el diseño de este espacio, que se puede ver acá. Bueno, como ven, trabajó bastante, están todas las parcelas, porque bueno, había que también, el cementerio era tarifado, había una tarifa, había que regularizar el espacio también para activar esa zona. Y de este diseño en realidad queda poco y nada, ¿no? Hay algunas parcelas que son similares, sobre todo las que están sobre Vicente López, a las actuales, pero estas han sido completamente modificadas por Busquiazo, pero tampoco llegaron a tener exactamente la forma que se ve acá en el plano. Y lo mismo sucede con el ingreso, ¿no? Ahí también se ve esta impronta neoegipcia en la entrada, que, bueno, acá lo pueden ver cómo está pensado este pórtico para ser ubicado en el otro portón, ¿no? Un poco más sobre Junín, pero más cerca de Vicente López, cosa que no se realiza, y muy factiblemente Suki haya trabajado en remodelar el pórtico original de Castelén. Lo que se ve aquí, creo que esto es dibujo de Pellegrini, también de la década del 30, donde se ve el ingreso y donde ven, no se asoma, más allá de unos cipreses, no se asoma ningún mausoleo, todavía no hay mausoleos allí, y bueno, tiene un portón más colonial, para decirlo de alguna forma, más allá de estos dos bloques que van a continuar en el tiempo hasta la reforma de Busquiazo, ¿no? Entonces aquí se puede ver el ingreso y cómo, bueno, es un momento también para este Estado provincial de mucha carencia, ¿no? Casi todos los proyectos no se pueden llevar adelante por cuestiones económicas y a veces también por las idas y vueltas políticas. Pero digamos que los primeros gobiernos de Rosas no se caracterizaron por una gran cantidad de obras. Sí, hacia el final del periodo rosista, la ciudad de Buenos Aires empieza a tener una construcción un poco más próspera, para decirlo de alguna forma. Acá se ve otro proyecto que no se lleva a cabo, es un diseño también de Suki, que es el Panteón de los Ciudadanos Ilustres, ¿no? Medio haciendo juego, ¿no? Con lo de los hombres meritorios. Bueno, acá ya la nomenclatura cambia hacia ciudadanos, porque la idea de ciudadanos estaba un poco más afianzada, y cambia el nombre a ilustres. Y es decir, realmente impresionante este edificio que no se llega a concretar, pero que se diseña creo que es del 33, es esta imagen, pero me parece que para el 31 ya estaba diseñando este panteón para empezar a localizar allí, en el interior, a los personajes que habían participado en la gesta revolucionaria a medida que vayan muriendo, ¿no? Y obviamente, bueno, se puede ver acá muy claramente el carácter neoclásico del edificio, ¿no? También, si bien tiene una planta, una estructura en cruz, ¿no? Con una gran cúpula en el centro. Esto se iba a localizar fuera del cementerio, no en el interior del cementerio, sino en el campo de Marte, en Retiro, ¿no? Se pensaba levantar
este edificio, del cual solo quedan algunos planos. Estos y algunos dibujos del interior, en donde se iban a localizar las tumbas de estos personajes, como les decía recién, como los que van a finalmente ubicarse en el cementerio Recoleta, en el panteón de los ciudadanos meritorios. Ahí se mezclan las dos cosas, y va a quedar finalmente el panteón que vamos a ver aquí. Me salté una, pero la vuelvo. Que bueno, obviamente es un panteón dentro de las posibilidades económicas de esa época, pero bueno, estas, por lo menos estas 4 tumbas que se ven aquí, ¿no? Que son las de Saavedra, Sáenz, creo, y ahora me olvidé alguno otro, no sé si estaba Alcarce, si no María me puede entrar a corregir, pero el lenguaje, digamos, que tienen estas, y el de Anfunes, creo que estas tumbas, es el lenguaje neoclásico, con estas urnas, en el caso también ahí se ve una pirámide u obelisco, columna también que sostiene a esta urna. Estas también se supone que son diseñadas por Zucchi y iban a estar adentro del edificio que vimos en el plano anterior, ¿no? Como esto no se construye, posteriormente, o en esos años, principios de la década del 30, se ubican en este espacio central del cementerio, donde después se le van a ir sumando otros personajes, ¿no? Está por allí de la Peña, y está, creo que atrás Rawson, entre otros, para generar este espacio de ciudadanos ilustres. Pero lo que quería que quede bien claro es cómo empiezan a aparecer estos elementos neoclásicos en el cementerio, ¿no? No solamente a través del mausoleo de Dorrego, sino también a través de estos ejemplos, y cómo están directamente relacionados con esta celebración, de alguna forma, de aquellos que dieron sus servicios y su vida por lo que hoy, digamos, para esa época sería ya la Confederación, la República Argentina. Antes me se había salteado esto, que es un hemiciclo diseñado también por Zucchi para una fiesta, creo que no sé si la Confederación, era para ser levantado en la Plaza de la Victoria, ¿no? Este no se llegó a realizar también por el carácter ambicioso que tiene, pero lo que quería que vean es el lenguaje, ¿no? También ya más neoimperial, que tiene menos austero, ¿no? Ya deja de ser esa austeridad que tiene la fachada de la catedral, que tiene el monumento de Dorrego, y empieza a tener una ornamentación cada vez más importante, ¿no? También está muy importante esta idea de que la ornamentación, y que en realidad casi toda la estética tiene que estar al servicio de la República, ¿no? Y muchas de estas arquitecturas efímeras, esta era una arquitectura para ser montada y posteriormente desmontada, se realizaron realmente en la Plaza de Mayo. Hay otros ejemplos menos ambiciosos que se levantaban para las fiestas en tiempos de Rosas, y posteriormente también, y transformaban completamente el espacio, que todavía tenía una impronta colonial muy fuerte, y lo transformaban en un espacio de alguna forma neoclásico, ¿no? Así que bueno, esto que tímidamente se fue trasladando al cementerio, se practicaba regularmente en la Plaza de Mayo, y bueno, con el ejemplo que habíamos marcado del funeral de Dorrego, ¿no? Y ahora en realidad lo que comienza a partir de este momento es una especie de recorrido por aquellos mausoleos y tumbas que de alguna forma siguen manteniendo esta
esta relación, ¿no? Incluso hasta tiempos relativamente tardíos, como 1890 o casi hasta principios del siglo XX, ¿no? Vamos a terminar con un mausoleo de fin de la década del 10, de la primera década en realidad del siglo XX, pero que siguen manteniendo esta relación entre el lenguaje de alguna forma neoclásico y el personaje de alguna manera ilustre, o personaje que ha brindado servicios, en este caso a la nación ya, y el funcionamiento del cementerio, ¿no? Como un espacio, ¿no? para esta especie de propaganda política, o también como un espacio, como una institución de esta república, de esta nueva república. Acá ya se puede ver la foto de Panunzi ya en la década del 60, que, bueno, poco y nada se había hecho con el ingreso del cementerio, pero ya asoman por detrás del muro una gran cantidad de mausoleos que, como les había dicho en el inicio, en su construcción van a empezar a mostrar esta tensión entre la imaginería religiosa y la imaginería pagana o republicana o neoclásica, ¿no? Entonces va a haber algunas tumbas, sobre todo las que no estén relacionadas a personajes vinculados, ¿no? al servicio patriótico, más de un carácter más con iconografía cristiana, y en general aquellas de estos personajes, si bien hay a veces cruces o figuras que remiten a la religión, por su tipología y por los elementos simbólicos que utilizan, están más cerca de esta tradición pagana de la que estamos hablando. Pero para estos años, ¿no? De 1860 hasta principios del siglo XX, esa tensión y ese diálogo en realidad, porque va a haber algunos mausoleos que tengan los dos lenguajes mezclados. Esto también es muy interesante del cementerio de la Recoleta, pero digamos que se complejiza completamente esta idea que originalmente era mucho más austera, y además por el hecho, bueno, que obviamente los recursos económicos, tanto de las familias como del Estado, ya son otros, ¿no? Y permiten hasta la propia remodelación completa del cementerio a partir del 81. Pero acá todavía se ve el ingreso casi como de la década del 20, pero con los mausoleos ya de la década del 60 en su interior. Y así es como van apareciendo, este es bastante temprano, ¿no? Todavía estamos en la década del 30, el de Miguel Ascuénaga, también acá vean el nivel de austeridad que tiene, ¿no? Y cómo todavía se está utilizando este ingreso. Ahora ya hay unas pilastras que lo enriquecen su decoración, y estas cornisas, pero todavía está bastante cerca del mausoleo de Dorrego. El mismo caso, bueno, también un poquitito más complejo, que se puede ver ya un almohadillado y unas columnas jónicas, que lo hacen todavía más interesante a la tumba de Vernet. Al lado pueden ver lo que en realidad, en general, eran la mayoría de las tumbas, ¿no? Que está la de Pedro de Angelis, ¿no? Que quedó ahí apretada, que es otro de los personajes que participa. Ayer creo que llega juntamente con Zucchi de Europa, y va a ser, bueno, unos personajes fundamentales de tiempos del rosismo, ¿no? Unos publicistas y muy activo, pero también netamente republicano. Y bueno, y aquí se puede ver donde todavía está este ingreso casi, digamos, previo
al desarrollo de la arquitectura clásica, ¿no? Más de un túmulo antiguo, pero después con una decoración netamente griega y detalles también romanos que hacen, a ver, estilísticamente es una especie casi, podría ser hasta una tumba postmoderna, por el nivel de pastiche que tiene la tumba de Vernet, ¿no? Para ver cómo ya se había llegado en esos tiempos a jugar tanto con los elementos del clasicismo que se generan ejemplos como este que está cerca casi del postmodernismo. Las columnas, que son otro de los elementos también que se toman del lenguaje neoclásico y van a ser utilizadas, en este caso, para glorificar a Guillermo Brown, más allá de que este mausoleo en particular tiene una serie de especificidades, ¿no? Propias del personaje, ¿no? El color, la urna, el material. La forma es la de la columna, ¿no? Y está coronada, bueno, tiene una corona con velas, ¿no? De navío arriba, ¿no? Pero este es otro de los motivos que estaba apenas esbozado, creo que es en la tumba de Saavedra, después si no me corrigen, de la columna, que la coronaba una urna, pero aquí ya la tipología, ¿no? Toma un carácter propio y se destaca la columna para glorificar al personaje, en este caso el almirante Brown. Acá vemos otro ejemplo de columna, de frente y de costado, ¿no? También van a aparecer las columnas truncas, ¿no? No sé por qué en el caso de Nicolás Rodríguez Peña, creo que es la columna no tiene remate. Esto lo dejo como pregunta abierta, porque tenemos muchos especialistas acá, y yo desconozco, porque bueno, es una persona que vivió bastante tiempo y bueno, murió en Chile, y el mausoleo familiar, que contiene restos de toda la familia, supongo fue remodelado para cuando repatriaron sus restos ya a fines del siglo XX, creo que en el 94, bueno, además de sus hijas, su esposa y algunos yernos, ¿no? Ahí se lee Cazón como otro apellido de la familia. Se colocan aquí los restos de Rodríguez Peña, otro personaje clave, y nuevamente aparece la columna, más allá de las placas que ya veíamos habían aparecido en la columna de Guillermo Brown. Así que acá tenemos otro ejemplo, todavía bastante austero. Esto ya es un poco más contundente, para decirlo de alguna forma, donde se vuelve a aparecer casi una columna, digamos, que apenas comenzada, no sé si puede llamarse columna trunca, más que trunca, digamos. Realmente no logro entender el proyecto, ¿no? También dejo abiertos los comentarios para cuando podamos charlar después de la exposición, a la interpretación del mausoleo de la familia Peralta Ramos, que se puede ver acá de nuevo con las pilastras, las cornisas, todo el lenguaje que veníamos viendo, pero ya mucho más complejo. Aparecen también urnas, bueno, también en estos casos, ¿no? Aquí no estaríamos frente a un prócer, ¿no? Pero todavía este lenguaje prima por sobre algunos detalles cristianos que aparecen en el mausoleo, ¿no? Pero bueno, es rarísima esa columna que está posada sobre este mausoleo, también trunca. En realidad aquí el único personaje que tiene una vida trunca es la mujer de Peralta Ramos. Aparece aquí en esta plaquita
que también abro la pregunta porque desconozco, parece como colocada a un mausoleo que fue construido después, porque esta es la placa que indica que ahí están los restos de Cecilia Robles, la mujer de Peralta Ramos, que en realidad había muerto en el 61, Peralta Ramos va a morir mucho más tarde, va a sobrevivir creo que 30 años más, y imagino, después me podrán decir que en realidad el mausoleo se construye para él, no para ella, porque bueno, esta placa parece pertenecer a una tumba anterior, y fue colocada ahí en el lugar principal, porque bueno, esta mujer fallece a los 35 años, había sido casada con Patricio Peralta Ramos a los 14 años, ¿no? Y entre los 14 y los 35, creo que llegó a parir más de 14 personas, 14 partos, y muere en el último parto. Hay gente que dice 14, otros lugares tengo referencia de 16, bueno, digamos que como personaje es una verdadera víctima del patriarcado de la época. No quiero imaginarme lo que fue la vida de esa mujer entre los 14 y los 35, hasta que finalmente murió y le dedicaron esta placa. Esta es la de Juan Chassaín, un publicista de estos que, digamos, se forma en tiempos, digamos, de este ideario republicano, pero va a actuar más, muy poco tiempo en realidad, porque también, como se ve ahí, nuevamente aparece la columna trunca, va a morir a los 25 años. Es el autor del himno a mi bandera, ¿no? Y bueno, poeta, publicista político también, porque participa en el Estado de Buenos Aires, y también, bueno, fallece en la década del 60. Y acá, bueno, acá ya vamos viendo cómo la austeridad cada vez está menos presente, para decirlo de alguna forma, como en toda esa serie de decoraciones ya casi cercanas al modernismo, pese a que no estamos todavía en tiempos, pero bueno, esta mezcla de lenguajes clásicos, también con algunas características de decoración cristiana, van a dar lugar a este ejemplo bastante interesante, porque es bastante complejo. Bueno, aparte está allí la glorificación del personaje, introduciendo también el metal allí pegado al mármol de la columna trunca. Y aquí se ve la más famosa de todas, ¿no? Por el hecho de que está dedicada al hijo de Sarmiento, en realidad al hijo de la mujer de Sarmiento, pero bueno, hijo, él lo consideraba su hijo, a Dominguito, que muere en Curupaytí, como sabrán, y bueno, se levanta esta columna trunca con estos laureles, glorificando la vida de, en este caso, un mártir, ¿no? de la guerra del Paraguay. Y de nuevo, aquí aparecen también todos los elementos, ¿no? que se podían ver en algunos de los otros, ¿no? estas cenefas, la cornisa, un poquitito más complejos, pero también utilizados para, de alguna manera, marcarnos, ¿no? que aquí van a, o yacen, digamos, los restos de un personaje que brindó servicios a la patria, ¿no? Igual después muchos de estos elementos van a ser incorporados ya por casi todos los mausoleos, ¿no? porque algunos van a entrar en diálogo y posiblemente no pertenezcan a próceres o a personajes ilustres, pero igual entran en el lenguaje del cementerio, de alguna forma. Bueno, acá se puede ver el cenotafio de 3 amigos, que no tiene restos, pero cómo usan la pirámide, digamos, el obelisco, que en este caso está coronada con esta especie de gloria,
¿no? Con estos tres personajes, y esta aparición de la pirámide va a estar muy presente. Ya estaba también, este es otro de los elementos que estaba en uno de los ejemplos del panteón de los meritorios, ¿no? Allí ya aparece este obelisco o pirámide, que va a volver a aparecer, no solamente en este caso, sino, bueno, el más famoso, que es en el caso del panteón de Sarmiento, ¿no? Que acá se lo ve lleno de placas, pero que debajo de ellas se encuentra nuevamente la pirámide, ¿no? El obelisco pirámide, con su pirámide arriba, en realidad, que en este caso tiene apoyado el cóndor, ¿no? Y ahí se lo ve con su busto, ¿no? Este busto que va después a quedar en manos de la familia para posteriormente terminar en el museo y volver al mausoleo hace unos años, y ahí se lo ve completo como se lo ve en la actualidad, con algunas otras imágenes. Acá estamos hablando ya de otro momento, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, como el Mercurio ahí, en una representación mucho más contemporánea de este Mercurio, este personaje, este dios en realidad, ¿no? Que podría establecer un poco el diálogo con el personaje de Sarmiento, ¿no? Con esta idea del comercio, del progreso, de la comunicación, etc. O sea, cómo se sigue utilizando el lenguaje clásico o las figuras clásicas para relacionarlas con estos personajes históricos y destacados. Y después, ya para ir terminando la parte expositiva, se pueden ver otros ejemplos, como el caso de Muñiz, donde también hay encerrado ahí un obelisco, acá coronado ya por la propia figura del muerto, y una complejidad aún mayor en el trabajo, ¿no? Bueno, ya estamos hablando de artistas sumamente destacados que están trabajando aquí en Buenos Aires y llevan adelante proyectos que, bueno, en el caso del de Sarmiento también, y bueno, ustedes conocen toda serie de escultores que trabajan para estos proyectos, y acá se ve el de Muñiz, pero que todavía también contiene todas estas cuestiones de las que veníamos hablando, ¿no? O sea que acá se puede ver cómo se va esta idea original, va perdiendo austeridad, ¿no? A medida que nos vamos acercando al cambio de siglos. O sea, conceptualmente sigue funcionando, pero su materialidad y su estética ya no son las del origen del cementerio, ¿no? Y para terminar, acá se puede ver el mausoleo de Falcón, ¿no? Polémico, digamos, en algún sentido, como para cerrar con esto. Muchos no tendrían a este personaje como un ciudadano ilustre, sino como un agente represor del Estado. Pero, bueno, de nuevo, ¿no? Ya en la propia arquitectura del mausoleo volvemos a esta fórmula de túmulo, ¿no? que más básica de la arquitectura, ¿no? Porque, este ingreso que contiene la figura de Falcón, tiene un arco más básico, digamos, que forma este trapecio, y que lo remite a los mausoleos más antiguos. Y después, bueno, sí, obviamente, estas figuras que los lloran, pero acá la imagen que realmente es pregnante es la de la escultura que se ve arriba, ¿no? Donde están representados
Belerofonte, me confundo siempre el nombre, Belerofonte, y la quimera, ¿no? En este caso está matando Belerofonte a la quimera, ¿no? Obviamente no es casual que se haya elegido esta representación, ¿no? Pues la quimera de alguna manera estaría representando a la anarquía, en este caso específicamente a los anarquistas, ¿no? Que ponen en riesgo la República, y el defensor, digamos, de la República, en este caso Falcón, matando o cortando con este peligro, exterminando de alguna forma este peligro, ¿no? Es paradójico porque en realidad fueron los anarquistas los que terminaron con Falcón, pero lo que de alguna manera la élite tiene que representar es precisamente esta idea que había llevado adelante Falcón de buscar terminar con esta problemática, en este caso de una forma violenta, y la imagen que eligieron para su mausoleo realmente es muy pregnante y muy fuerte, y que además puede relacionarse con el inicio también del recorrido, digamos, a través del propio Dorrego. El propio Dorrego era caracterizado, digamos, por sus detractores como una especie de anarquista democrático, ¿no? Que había utilizado el sistema republicano y democrático para hacerse del poder, y cuando regresan obviamente las tropas de la guerra del Brasil, dan el golpe y terminan con ese sistema del que habíamos hablado, que es el que va a restaurar Rosas, y después de este golpe de Estado, como veíamos, Lavalle termina asesinando a Dorrego, y es interesante ver cómo en una de las cartas de Lavalle, creo que hacia el general Paz, él escribe que él tenía que matarlo a Dorrego, porque tenía que terminar con la Hidra, ¿no? La Hidra casualmente es la madre de la quimera, y Lavalle se ubica en el lugar de Hércules, otro héroe, que también en una de las pruebas mata a Hidra, y de alguna manera termina con el caos y la anarquía. Y de nuevo, paradójicamente, el asesinato de Dorrego, como sabemos, no trajo ningún fin de caos y anarquía, sino que complicó muchísimo más el proyecto, digamos, de los partidarios de Lavalle, y permitió de alguna forma a Rosas posarse, digamos, sobre la figura de Dorrego y restaurar la república construida, digamos, por Rivadavia, más allá ya en un tinte federal, y con una práctica política mucho más, de alguna forma, centralizada, donde centralizara el poder el propio Rosas, aunque esto va a ir sucediendo a lo largo de sus gobiernos. Así que bueno, este era el recorrido propuesto. Espero que esta idea entre el origen del cementerio de la Recoleta, la República, más allá de que no es la República Argentina, pero veamos, es un sistema republicano el que empieza a funcionar, y que tiene al cementerio como un protagonista fuerte en el inicio, después un poco más tibio, pero que a partir de los años 60, ya con una mayor cantidad de recursos, estos mausoleos se van a empezar a reactivar, y hoy en día son, digamos, uno de los patrimonios más interesantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, agradezco en primer lugar la atención que me han prestado, si es que siguen allí, pues yo no los veo. Voy a dejar de compartir la pantalla, le paso la palabra a María, y bueno, recuerden que habían quedado algunas dudas, a ver que si alguno me las podía sacar, y bueno, nos ponemos a charlar a través de la moderadora. Así que regresamos. Bueno, Lucas, muchísimas gracias, muy interesante.
Supongo que acá algunos podrán contestarte tus dudas, pero también supongo que algunos tendrán preguntas. Así que acabo de habilitarles el chat para aquellos que deseen escribir algo o consultar algo si no tienen micrófono. Si no, como siempre, pueden activar el micrófono, realizar la pregunta y después, por favor, desactívenlo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Raúl. Abrí tu micrófono, por favor. Tenés el micrófono silenciado. Ahí está. Muy agradecido, Lucas, porque lo que mostraste del cementerio de Recoleta, y no conocía esa fachada de estilo egipcio. Dentro del cementerio hay muchísimos ejemplos egipcios. Realmente muy valioso lo que has aportado. Con respecto a la columna, se usa mucho en los cementerios, es la vida truncada. Eso aparece como igual que la rama rota, el árbol quebrado. Es un recurso que alude, por supuesto, a la columna es fortaleza, es occidente, es la solidez, el mármol. Sabés que el Estado siempre, sobre todo aquí en Argentina, el óleo, el bronce y el mármol ha contado la historia del Estado, lo permanente. La columna rota, entre otras cosas, significa eso. Algo muy importante, pero que la fatalidad se ha quebrado. Es una forma también humilde de decir, bueno, alguien comenzó, pero ya no está con nosotros, ¿no? Los colegas te van a decir estas cosas. Pero muy agradecido. Gracias. La propuesta que hiciste, te lo agradezco. El plano del cementerio, en realidad creo que apareció, no sé si no en la década del 90, o sea, no, hace unos... estaba perdido porque se recupera el archivo de Zucchi que estaba en Reggio Emilia, y bueno, está publicado en este libro, en el libro que creo que compila Aliata, sí, Aliata y Lía Munilla, y ahí están, bueno, al final tienen los diferentes dibujos que realiza Zucchi, que no estaban aquí, estaban en Italia, están todavía en Italia, y es así como recién, creo que para el 93 o algo así, los investigadores locales tienen acceso a estas imágenes, ¿no? Y intentan de alguna manera reconstruir, más allá que a veces no hay muchos datos fehacientes. Por eso les decía que el caso del mausoleo de Dorrego creo que no está firmado y no hay dibujo, pero se lo atribuye a él. Gracias, Lucas. Perdón, el libro es de Eudeva y se llama Carlos Zucchi y el neoclasicismo en el Río de la Plata. Bien, lo anoto. Carlos Zucchi y el neoclasicismo, y tiene, bueno, estudios de mucha gente, ¿no? Está de Paula, Aliata, Lía Munilla y otros que van aportando no solamente lo que hizo aquí Zucchi, sino lo que hace también en Montevideo, ¿no? Que tiene los diseños del cementerio de Montevideo. Creo que es más prolífico en Montevideo, en el mausoleo creo que es el de Rivera, y también en Río de Janeiro, bueno, para el Imperio. O sea que trabaja en estos, antes de regresar a Europa, donde muere finalmente, creo que en el 43, o por allí, digamos, no, un poco más adelante. Pero bueno, digamos que cuando sale de aquí, todavía en tiempos rosistas, va a parar a trabajar primero para Oribe, creo que después para Rivera, y finalmente va hacia Río y termina París y Reggio Emilia. Bueno, muchas gracias, Alison, acá te aplaude. Las dos potencias se saludan, podríamos decir. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? María. Sí, Carlitos. Sí, gracias, Lucas, por todo lo que aportaste. Sobre todo, bueno, yo tuve inconvenientes para entrar, así que lo agarré medio tarde, porque es muy valioso todos los antecedentes que trajiste
de los planos del cementerio. Yo tengo por algún lugar de este bodrio que es mi casa, el libro de Suki, así que después lo voy a mirar, pero tu explicación ha sido estupenda. Lo que creo haber visto en ese libro alguna vez, recordame, es un mausoleo de Fructuoso Rivera en el cementerio Sí, es el que central. estaba mencionando y que realmente es impresionante. A ver si lo encuentro acá. Después trabaja para el teatro también, pero tiene, Bueno. sí, el de Rivera y el diseño del, ahora no me sale el nombre, del cementerio. ¿El cementerio central era el de Rivera? Tiene un nombre de un santo. A ver cómo No. aparece. Acá está, a ver. Sí, el mausoleo de Fructuoso Rivera es de las familias del 41. Está el dibujo, apenas se puede ver, Sí. no sé si lo pueden ver, pero también es parecido al de Dorrego, un poco más complejo. Y a ver si está... Lo que no me puedo acordar es si era en el cementerio central de Montevideo. ¿Vos sabés que no me acuerdo nada? Esto está... y después esto, no sé si... No figura acá si realmente en dónde está localizado, pero también tiene un proyecto para un panteón en Montevideo. O sea que más o menos lo que había hecho acá lo repite. No, buenísimo. Todos esos antecedentes son estupendos. Así que muchas gracias. Bueno, Ya está, gracias. María. Gracias, Carlitos. Cuando puedas, cerrar tu micrófono, por favor. ¿Alguien más quiere preguntar algo, gente? María, Sí, Alice. quería ver si yo tengo con respecto a la columna de Martín Rodríguez, ahí descansa el hijo, que murió muy De jovencito, Rodríguez Peña, ¿no? de Rodríguez Rodríguez Peña. Peña. Ah, está, Exacto, ahí claro, descansa el entonces hijo que murió muy joven y parece que los amigos son los que quieren dejarle esa columna en honor a los 20 y algo de años que tenía el joven, que se llamaba igual que su padre, en el cementerio. Por eso está esa columna truncada, porque si bien es genial. cierto, él no murió joven. Claro, Papá yo no tenía murió joven. esa duda y por otro lado también el mausoleo íntegramente pertenece a otra época, ¿no? A la época en que Claro, fallece el padre, claro. digamos. Esto es mucho, mucho anterior, el chico murió mucho anterior al padre, por eso los amigos quisieron homenajearlo de esa manera, por eso está la columna truncada. Mil gracias por sacarme la duda. Todavía me queda la de Peralta Ramos, pero bueno. Y Peralta Ramos, no tengo exactamente, porque son tantos pero pudo haber pasado una cosa exactamente igual. El primero que le hacen el homenaje es alguien que murió joven, porque generalmente el Pero cito... coinciden conmigo que esa placa no se corresponde con el proyecto del mausoleo. O sea, Sí, pero viste que 2 más 2 ahí no es 4 en el cementerio. es muy rara la placa, no tiene la imagen del resto del Claro. mausoleo. Sí, Pareciera pertenecer a una tumba anterior. sí, puede ser también. Carlitos. Sí, no, Lucas, decime o alguno que está de los asistentes que por ahí también recuerde. Yo creo que Cecilia Robles muere y fue enterrada pegada a la capilla en Mar del Plata, con lo cual tu ojo de haber reparado en la placa que corona la puerta, ¿no? Esto es totalmente de deducción. ¿Pudo haber sido traída de la tumba primitiva? Es decir, Peralta Ramos mandan a hacer los mausoleos. Nunca supe si eran contemporáneos. El de Mar del Plata, que lamentablemente se perdió. Claro, porque él también creo que fallece en Mar del Plata. Él muere en Mar del Plata y es llevado al cementerio de la Loma a un proyecto muy similar al de acá, con esa puerta corrediza inclusive, y queda un año.
Lo que no sé es si el de Mar del Plata era anterior o posterior a este de acá. Al año lo traen y es enterrado, amurado en una pared. Por eso cuando se trasladó a Luro, a Mar del Plata, a Pedro Luro en el 90, hubo un poco de movimiento para llevar a Peralta Ramos también a la catedral, era en este caso. Y bueno, estuvimos por las dudas buscando en la tumba porque podía llegar a suceder que estuviera ya muy deteriorado el cajón, en fin. Y no lo encontrábamos. Y entonces Elina Arauz de Pirovano, que era un personaje divino, de Buenos Aires, pintora, y una mujer con un vuelo genial, un día yo la veo en una exposición y le pregunto, le digo, señora, ¿usted sabe? ¿No qué? ¿No qué? Y entonces me dijo, no lo vas a encontrar, porque abuelito no sé cuánto, suponete Jacinto Peralta o uno de ellos, cuando lo traen de Mar del Plata, lo amuran a la pared y hacen de canto para que no, o sea, que no se ve en una palabra, en una palabra. Ahora, yo creo, y lo vamos a buscar con todos estos trabajos que nos genera María de empezar a buscar, y que la placa esa puede ser traída de la tumba primitiva de Mar del Plata de ella, ¿no? Me queda la incógnita de por qué tremebunda columna, ¿no? Es realmente... No sé, en el museo de Mar del Plata, donde era la quinta de Emilio Mitre, de la viuda de Emilio Mitre, hay una, porque tallaba muy bien Peralta Ramos, y hace el mausoleo con una serie de arcos agregados donde pone la foto de todos los hijos, y usando una fecha tentativa pone en 1957 todos aquí. ¿Por qué en 1957? Nunca lo voy a saber. Se lo pregunté a cuánta persona había, inclusive descendientes, y decían que, bueno, calculaba que por la edad de los hijos, más o menos en esa fecha, pero ¿por qué 1957? Bueno, no sé. Y es ese mausoleo con la columna trunca, con esas características, ¿no? Igual Podría ser... para 1957 ya los Peralta Ramos son, no sé si entran en un mausoleo. No, ya habían muerto, los hijos habían Sí, muerto pues todos. sí, una cantidad de cadáveres importante. Claro, sí. Pero lo de que vos decís de Cecilia Robles, muere todavía en una edad que podía dar para la columna, ¿no? Sí, es muy joven, 35 años es joven. Sí, 35 de la época no era igual que ahora, pero de cualquier manera era... Bueno, no sé, es de investigación, pero lo que sí resulta bastante claro es que ella estaba en una tumba al lado de la capilla, por ahí, de Santa Cecilia en la calle Córdoba. Genial. No, genial a vos. Gracias. Bueno, Gracias muchas gracias, profesores. Gracias. Chao. Chao. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? ¿Nadie? No puede ser. Piénsenlo bien, porque si no nos vamos. Igualmente, Lucas, si vos querés preguntar más allá de la columna, vamos a preguntarle también a gente que conoce bien el cementerio, bueno, que conoce la historia de los Peralta Ramos. Yo no sé si no puede corresponder a algún hijo que se haya muerto, porque viste que tal como lo señalaste, en algunos casos dicen que fueron más de 14, que fueron 16, pero bueno, vamos a averiguar, ya Carlitos se comprometió. Raúl, ¿vos querés agregar algo? Sí, dale. Una cosa más, Lucas, que mostraste, uno de los personajes que también tiene gran influencia
en el cambio estético de Buenos Aires son los viajeros, también los marinos, los ingenieros, y uno de los trabajos que mostraste también, creo que de la plaza y del entorno de la Recoleta, es Pellegrini. Pellegrini va a ser un dibujante lineal que va a introducir, nos va a alegar toda una historia de la catedral de Buenos Aires de la época, junto con, bueno, con Bacle lo mencionaste. Así que te agradezco todo ese periodo. Sí, hay dos imágenes de Pellegrini y hay, bueno, los catafalcos fueron publicados por la imprenta de Bacle. Claro. El dibujo era de Onslow, pero trabajaba para Bacle. También estaba la mujer de Bacle que dibujaba. Y bueno, el caso de Bacle es un caso relativamente triste, ¿no? Porque lo va a terminar agarrando en la mazorca, tratando bastante mal, y pese a que, bueno, tenía una participación importante durante el principio del rosismo en todo lo que era generación de imagen, ¿no? Pero bueno, hay unos problemitas con algunos planos y se lo interpreta como una especie de espía, y de alguna forma se lo tortura, creo que a Bacle, y finalmente producto de esa tortura va a terminar falleciendo, ¿no? Y generando también un conflicto con Francia. Es una historia interesantísima también, la de estos personajes que llegan de Europa y que se encuentran con como es esta especie de caldo, de ebullición que era digamos, la revolución, y en realidad la construcción de la nación después de la revolución. Bien, sí, sí. Bueno, es un tema que a todos nos apasiona. Gracias de nuevo, Lucas y María. Gracias. Gracias, disculpen. ¿No? María, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto, Elena. Viste que vos mostraste el mausoleo de los Peralta Ramos, y hay 2 placas. Y yo estaba tratando de buscar la foto en mis archivos, pero no la encuentro. Después, si la encuentro, se la muestro a María, porque yo una vez le mostré a Susana que son 2 placas iguales. Si vos tenés la foto, a distinta gente, pero la placa es la misma. Y a mí me llamó la atención de que... ¿Cambia el texto? Cambia el texto a otra persona, otro de los Peralta Ramos, pero es la misma placa. Obviamente... Sí, utiliza la misma, debe haber utilizado el mismo molde. Claro, el tema me pareció raro que no hubieran sido más originales y que hubieran hecho otra, ¿no? Pero no eso la encuentro. Mirá, Gottuso y Piana, todos los grandes fabricantes de bronces tienen imágenes, y que es muy común. Bueno, cuando yo tenga mi presentación sobre el tema de las estelas funerarias, vamos a encontrar que la misma iconografía aparece muchas veces repetida, se cambia el nombre del personaje, porque se elegía, porque el personaje alegórico, o sea, la alegoría o el tema mitológico, o el pesar que denota esa imagen, estaba acorde con lo que se pretendía presentar. Entonces se compraba, era un modelo, caro también, pero es muy común. Vamos a ver muchas veces que la misma narración simbólica hacia el fallecido aparece con diversas familias. Ahora, también marca un estilo, ¿no? Eso permite establecer lo que la ideología estética de ese grupo familiar. Tiene que ver con eso. Pero sí, no es nada malo. Lo que me llamaba la atención es que estuvieran en la misma bóveda. Sí, parece un 2x1. Hicieron un 2x1. Con María sí hemos encontrado, por ejemplo, en Falcón, en Justo, y en otros uno con una antorcha que la vimos repetidas como 4 veces, de la misma, claro, como vos decís, de la misma fundición de Gottuso y Piana y todo eso, pero me llamaba la atención que en la misma bóveda, la misma placa. Eso sí, es lo aparece. que Aparece varias veces. Cambia el nombre, sus amigos, sus parientes, o el banco, o el hospital. Bueno, ya vimos que la familia ni siquiera se gastó dinero en hacer una nueva placa para Cecilia Robles, ¿no? Que pareciera que trajo la que ya habían hecho antes. Interesante, Lucas, que con Carlos y aún no lo pudimos trabajar. Mi tema es lo que está afuera. Lo que no pudimos trabajar mucho son las placas o las estelas que están dentro de las bóvedas. Porque la bóveda es tema de la familia. La parte externa es tema de la familia.
perdón, el tema de los amigos, que es el gran tema porteño. Los amigos lo van a llenar de estelas o de placas en el exterior. La familia tiene cosas muy bonitas, pero casi no se pueden ver. Hay bustos, bueno, vas a ver. Eso es un tema pendiente que tenemos todos. Hay que tener un permiso para entrar y fotografiar eso. Bueno, disculpen, pero es un tema... No, gracias. Abrazo de nuevo, ahora sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? O Lucas, ¿vos querés hacer alguna consulta? Aprovechá porque tenés ahí una audiencia. No, yo, bueno, quiero agradecer la atención que me prestaron, o sea, que mi aporte, yo quería ir en relación a, bueno, a esta génesis del propio cementerio y cómo algunas de estas cuestiones todavía tienen eco en el siglo XX, más allá de algunas modificaciones estilísticas o intenciones también políticas, ¿no? Pero bueno, me interesaba marcar esta relación, ¿no? Entre el propio cementerio y la idea republicana. Así que si eso quedó claro, yo ya estoy feliz y espero, bueno, que vayan surgiendo otras relaciones y podemos verlas en las otras charlas. Si hay alguien levantando la mano. Sí, igualmente sí, estamos felices, se entendió, te vamos a invitar nuevamente para que nos hables un poco también de simbología, que es tu campo, uno de tus campos de estudio. Yo cuando viajo, cuando tengo la oportunidad de viajar con Lucas, siempre me le pego porque y yo le fumo los cigarrillos. Sí, hacemos una sociedad de capital e industria. Bueno, Alice, es tu momento. No, simplemente que parece que me quiero meter con las edades de todos los que están ahí, pero yo no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero Chazaín también, que tiene un cipo, murió muy joven. Sí, 25 ¿no? años tenía. Claro, ahí está. Muy joven. Sí, muy joven. Nosotros en esas locuras que teníamos a veces con Susana, nos poníamos a fijarnos en el cementerio y claro, generalmente nos daban eso, que la columna truncada era de gente joven, igual que Cecilia. Cecilia muere creo que en la década del 60. Creo que 61, creo que dice la placa. Además de ser un golpe terrible para su padre, a lo mejor tiene eso que ver, ¿no? Siempre que hay una columna truncada y fuimos a fijarnos, tenía mucho que ver con la edad. No quiere decir que siempre, pero mucho tenía con la edad. Pero bueno, también el hecho de haber muerto quizá en un parto, no sé, porque esto es trunca como madre de alguna forma o cosas así, no sé. Por eso de la truncada es hermoso el tema, pero hay que saber mucho de la historia de ellos. Sí, en cierto sentido lo tendría que confesar la propia familia en la intencionalidad del monumento, que es quizá, a mí no solamente me queda la duda con respecto a la columna, sino el porqué de ese tamaño, pero bueno. Y bueno, era todo pomposo. Grandilocuente. Gracias, Lucas. Gracias. Bueno, ¿alguna aclaración, alguna consulta más? Bueno, les voy contando mientras ustedes van pensando que nos vamos a encontrar nuevamente el día 7 con justamente Raúl Aleson, quien nos va a hablar de su investigación sobre las estelas funerarias y demás. Va a ser también muy interesante. Así que bueno. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿O damos por cerrada el encuentro? Bueno, parece que no hay nada más. Si cerramos, agradezco realmente a todos, fue realmente un placer participar, aportar. Si no estuve en algunas otras reuniones, se debe a que estaba ocupado. Yo no suelo quedarme mucho en casa, pero no se lo digan a nadie, por favor. Bueno, igual te vamos a seguir invitando como hasta ahora.
te voy a seguir invitando porque, bueno, porque fuiste uno de nuestros primeros colaboradores. Lucas nos hizo una espectacular visita guiada también muy al principio del grupo, y bueno, hoy de nuevo podemos disfrutarlo, y lo vamos a volver a invitar, pues seguramente sus aportes siempre, su mirada es muy especial. Lo que sabe de simbología este señor no lo sabe mucha gente, y por lo menos a mí me deslumbra siempre, así que bueno, te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos habernos acompañado, y bueno, nos vemos sí, pueden abrir los micrófonos, vamos a aplaudir como corresponde, a ver, muchas gracias. Muchas gracias, Luca, muchas gracias, María. Gracias, Walter. Bueno, gracias. Ahí hay propaganda del libro, mira. Bien, ya estamos. ¿De cuál? ¿Del tuyo? Sí, de las guías, sí, de los él los recorridos. tiene Bueno, todos. ahí algunas de las cuestiones de Recoleta están. Buenísimo. Entonces, ese no lo tengo yo, me parece. A ver, volvelo a subir, Gaby, por favor. Gaby, subilo de nuevo. Lo vi de casualidad cuando estudiaba turismo y me pareció que era bueno, y lo compré sin siquiera saber nada de Lucas. Y es excelente. Mirá qué bueno, bien. gracias por la publicidad. Lamentablemente está agotado. En Mercado Libre. Es una publicidad que... pero estamos trabajando en una reedición diferente, pero posiblemente el año que viene haya material para compartir a nivel impreso. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Entonces, Lucas, mil gracias. Chao, suerte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.